Buenas tardes, buenos días, cuando sea que estén viendo esto. Presentamos un ciclo de entrevistas desde la Juventud Universitaria Peronista. Hoy tenemos el gusto de estar con Fabio Wasserman, que viene a dar una charla sobre historia, discurso público, discurso político. De alguna forma, si existe un relato histórico macrista. Se va a dar en la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, y previo a esta charla nos gustaba entrevistar a Fabio para poder hablar una serie de cuestiones que tienen que ver con su vínculo con la historia, su pensamiento sobre el campo académico actual, la cuestión del CONICET, alguna cuestión más historiográfica vinculada al discurso público del macrismo y su relación con la historia. Y bueno, lo presento. Fabio es doctor en historia, docente de la UBA, investigador del CONICET del Instituto Ravignani. Y para empezar quería preguntarte, bueno Fabio, tu vínculo con la historia, ¿cómo surgió? ¿Cuáles fueron los primeros pasos? Un poco para que... Bueno, buenas tardes, o buenos días, o buenas lo que sea. Bueno, gracias por la invitación. Supongo que uno no piensa demasiado todo el tiempo, por lo menos, sobre el vínculo con la actividad que desarrolla, pensándolo ahora mientras estábamos haciendo la pregunta. Y claramente tengo como distintos momentos, porque cuando uno es chico hay un interés que de uno, qué sé yo, desde las historietas, ¿no? De las historietas históricas, del Grupo Columba, de D'Artagnan, de Tony, de Fantasía. Ustedes son muy jóvenes, pero era algo que era muy importante en su momento. Y siempre tuve un interés por el conocimiento histórico, por qué cosas habían sucedido en el pasado. Recuerdo cuando era chico coleccionaba fascículos de la Segunda Guerra Mundial, era experto en cosas así muy detalladas. Ya después, con la adolescencia, que mi adolescencia coincidió entre el fin de la dictadura y los inicios de la democracia, tenía un interés por la política, el centro de estudiantes, y a partir de ahí yo primero empecé estudiando otra carrera, ligada a informática, mientras militaba, y a su vez tenía interés en la historia, por la cuestión política, ideológica, y decidí empezar a estudiar historia y estudié historia. Hay algo que me parece puede ser interesante en términos generacionales, es que pensando en mis compañeros, en mí, no teníamos una pretensión de dedicarnos a hacer historia, no era algo que estaba en el horizonte, o sea, ser un profesional de la actividad como historiador, a lo sumo como profesor de escuela secundaria, pero la idea de que alguien se podía dedicar a la investigación como actividad profesional no estaba en nuestro horizonte. Algo que cambió obviamente en los últimos años. Bueno, ligado a esto que nos estás contando, sobre todo con la posibilidad de investigar, la posibilidad de dedicarse profesionalmente a aquello que uno le gusta, y a propósito de un escrito tuyo que salió en el boletín del año pasado del Instituto Ravignani, que es El historiador y sus mundos, apuntes para un retrato intelectual, quería preguntarte esto: ¿cómo es la situación actual del campo académico, la cuestión del CONICET y sobre todo la cuestión de la intervención de los intelectuales en lo público, en lo político, no en términos quizás partidarios, sino en términos de largo alcance? Bueno, sí. Hay como tiene varias capas la pregunta y varias puntas también para responder. En principio, lo que hay claramente en los últimos 20-25 años, una fuerte modernización de las ciencias sociales y humanas, particularmente de la historia, pero no únicamente, una diversificación temática, la incorporación a la investigación y a la actividad docente, universitaria y también de formación docente de un montón de gente, y se convirtió en una actividad bastante desarrollada en distintos lugares del país, algo que me parece muy interesante, que antes estaba centralizada en Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario y algunas otras unidades de Bahía Blanca, ¿no? Depende y ahora tiene un mayor desarrollo y una mayor profesionalización. Eso, a su vez, como todo campo que se profesionaliza, lo que hace es que empieza a plantearse como problemáticas propias
y de algún modo tiene una tendencia, esto no es algo que está en la naturaleza de las cosas, pero que tiende a organizarse en torno a su propia reproducción. Entonces plantea sus propios problemas, sus propias dinámicas institucionales, su propia construcción de carreras, y si eso se lo deja solo y no se lo tensiona hacia lo público, hacia aquello de lo cual forma parte de una sociedad, que casi toda la actividad de investigación es pública. Hay algunas universidades privadas en donde también se desarrollan, pero casi toda es pública, ya sea por el CONICET o por las universidades, sobre todo por el CONICET. Entonces me parece que es algo muy legítimo que se plantee cuál es el vínculo entre lo que nosotros producimos y la sociedad que sostiene nuestra actividad. Ahí obviamente el CONICET tuvo un papel muy importante, sobre todo en los últimos 15 años, aumentó mucho el sistema de becas, los ingresos a carrera, cambió la composición etaria del CONICET, los investigadores tenían una edad bastante avanzada para lo que era un promedio de lo que debe ser un sistema científico razonable que requiere de cambio. El mayor problema para mí, bueno, más allá de los conflictos que hay con el CONICET o el Ministerio, que en todo caso no puedo decir al respecto, para mí el mayor problema, el mayor déficit es, y lamentablemente creo que va a seguir siendo, las universidades, en donde no hay una interacción entre lo que el CONICET genera condiciones para que haya investigadores y después, ¿qué hacen esos investigadores? En parte el conflicto que estalló el año pasado tiene que ver con esto, y parte de lo que dice el gobierno, en tanto que, bueno, que la universidad debería hacerse cargo, es cierto, pero si desde el Estado Nacional, que es el que financia las universidades, no se generan condiciones para que las universidades puedan incorporar a estos docentes investigadores, bueno, ahí hay un problema, ¿no? Y yo creo que lo que pasa es que en estos, digamos, para ponerlo más claro, en el kirchnerismo, con un gran crecimiento de la incorporación de becarios y de investigadores, bueno, cuando las cosas crecen, los problemas medio que quedan tapados, bueno, no importa, porque las cosas se mueven. Bueno, cuando se viene la chique y empiezan las disputas, por los recursos, las disputas por los espacios, ahí es donde se ven todos estos problemas. Y es muy evidente que las universidades se retrajeron de la investigación. Y entonces se arman sistemas muy raros como de simbiosis entre investigadores del CONICET y docentes con muy poca dedicación, que entonces están poco en su universidad. En mi caso, para no ponerlo, es un problema que le pasa a los demás. Yo tengo una dedicación simple y tengo una dedicación mínima en la universidad. No tengo un lugar en la universidad en el cual, por ejemplo, recibir conferencistas, becarios, reunirme con ellos. Ese tipo de cuestiones que no han sido, no es solo que no han sido solucionadas, sino que no fueron planteadas como política de Estado a ser resueltas, ¿no? Ahí hay un déficit. Y, yendo lo del CONICET, obviamente en el marco de una política de achique y de ajuste, que es lo que está desarrollando el gobierno nacional en la nueva etapa de barañado, todo esto se incrementa, y es lo que estamos viendo ahora, que se ataca fundamentalmente a las ciencias sociales y humanas, pero en general a las ciencias básicas. También esto es algo que es interesante del CONICET, que es algo muy singular, por ahí la gente que no forma parte del CONICET no lo termina de ver, no tiene por qué saberlo. Es una institución bastante singular en el mundo, como no hay muchos casos parecidos. Es un espacio donde efectivamente investigadores de distintas disciplinas científicas coexisten y conviven. Eso me parece que es algo que está bien y hay que mantenerlo, ¿no? También hay proyectos como decir, bueno, entonces mandemos a las universidades las ciencias sociales y humanas y dejemos en el CONICET como solamente para lo que tenga que ver, y las ciencias básicas también en general, y dejemos en el CONICET solamente a la producción de tecnología. A mí me parece que eso es un desastre, es un error, y bueno, con muchas de las cosas que está haciendo este gobierno en muchos campos, bueno, particularmente en este. Es un error para mí, para ellos es una política acertada. Claro. Es una política, no es una. Para mí que me expresan, no es un error, no se están equivocando, están haciendo lo que quieren hacer. Un error sería algo que uno hubiera querido hacer algo y salió distinto. No quieren hacer esto. Entonces, bueno, en ese marco se entiende, por ejemplo, el conflicto que hubo el año pasado con los ingresantes. Es verdad que tanto el CONICET como el gobierno en general hay una posibilidad de orientar, ¿no? Necesitamos, son recursos públicos, no tienen por qué estar
digamos, el campo científico autodefinir por sí mismo sin interactuar con otras instancias del Estado y de la sociedad hacia dónde deben orientarse, ¿no? Pero resolverlo así de golpe, resolverlo de un modo tan drástico que aparte rompe con el proceso que venía previamente, eso habla de un no diálogo, poco interés en esa interacción. Entonces ahí hay, ahora si vos me decís, ahí hay también un problema que tiene que ver con las expectativas. El crecimiento que tuvo el CONICET en los últimos años y también lo que generó es que, con razón, muchos jóvenes pensaran dedicarse a actividades científicas porque tenían un horizonte, que era el que yo no tenía cuando estudiaba. Yo lo viví distinto esto. O sea, finalmente fui un investigador, pero no me lo planteé. En cambio, ahora pasa algo exactamente al revés. Muchos jóvenes que quieren ser investigadores y que hasta hace poco habían tenido condiciones para pensar un horizonte en el cual van a poder desempeñarse en ese sentido, empiezan a ver que está restringido. Entonces el choque es muy brutal entre las expectativas y lo que se está generando. Ahí también veo un problema porque hay algo que tiene que ver no solo con que determinada cantidad de jóvenes científicos no entren en el sistema, eso ya de por sí es un desastre, pero lo que genera futuro en el sentido de entonces un chico que tiene 21 años y que estudia biología y que quiere hacer biología molecular, dice, yo voy a hacer esto ¿para qué? Rompe más atrás en la cadena de, digamos, de generación de científicos. Pero tiene como muchas dimensiones. Y hay otra pregunta que me habías hecho, que con todo lo que estuve hablando quedó por ahí atrás, que tiene que ver con la intervención en el espacio público. Bueno, Argentina es un país, no diría que es único, pero tiene su singularidad. La vida pública estuvo muy tensionada por las discusiones históricas, historiográficas del siglo XX. Eso es algo que parecía haberse acabado en la década del 90, que a partir de la crisis del 2001 volvió a estallar. Y es algo que, bueno, que el gobierno, los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner fogonearon, ya sea porque lo hicieron desde el gobierno o porque las condiciones políticas e institucionales llevaron a ese tipo de disputas. Lo interesante es que esto se dio en un marco en el que, por un lado, se fomentaban visiones históricas que a mí me parece que eran en un punto muy empobrecedoras, pero por otro lado, con todo lo que se había generado desde el CONICET de las universidades y de la renovación, permitió que voces que hasta ese momento por ahí se habían restringido a la discusión en ámbitos académicos pudieran o intentaran y lograran encontrar espacios en los medios de comunicación, en el sistema educativo. Entonces es algo muy interesante. Cuando se dice, bueno, la relación, por ejemplo, entre los gobiernos del kirchnerismo con la historia, lo reducen a, por ejemplo, a la creación del Instituto Dorrego. Y eso es algo que es cierto, que para mi gusto fue algo que no fue una buena idea para hacer, puedo ser un eufemismo, sobre todo por los considerandos por los cuales lo creaban, que era como que, bueno, se hace historia así, todo lo demás es antipatria. Pero a su vez generó un montón de condiciones que se veían en el canal Encuentro, en las políticas del Ministerio de Educación y en otros ámbitos donde uno puede encontrar que hubo una gran renovación de la forma de producir conocimiento histórico y de los contenidos que se producían. Y un debate muy rico, mucho más pluralista de lo que muchas veces se dice. Por ejemplo, a mí me invitaron, participé en un montón de actividades. Yo nunca fui kirchnerista y nunca nadie me preguntó qué era o qué no era, y nunca fue un problema. Claro. Ya ahí creo que una visión muy estereotipada, y claramente este gobierno mucho más restringe mucho más que en ese sentido, que se presenta como más pluralista y claramente no lo es. En estos ámbitos claramente, en otros también, pero en esto pero con total claridad. No poner las políticas de la Biblioteca Nacional. Lo que es cierto es que en el gobierno anterior había distintas áreas con distintos actores que tenían distintas políticas. Había algunos que realmente tenían una mirada como muy sesgada, en una visión, para mí muy empobrecedora de lo nacional popular, porque una visión anclada hace 50 años. Claro. Y otros que no, que habrían. Entonces, cuando uno analiza una dinámica política, cultural, institucional, hay que poner todo, no lo que uno quiere o que le cierra a uno para su explicación. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, y esto también es muy importante, formación de generaciones jóvenes mucho más interesadas en participar en el debate público o en actividades no académicas que quienes se habían formado en los 80 y los 90.
también por ahí interesados en qué hacer con ese conocimiento, cómo llevarlo a otros ámbitos, trabajando con sindicatos, bueno, con la docencia, en la formación de docentes, la capacitación, en los medios, en museos, en archivos. Hay una apertura que me parece que es de lo más rico que se ha producido. Lo veo como algo muy positivo. No creo que se acabe eso. Porque en general, porque sé que estudiar historia es porque le gusta y lo va a seguir haciendo, y va a ir buscando por dónde poder seguir desempeñando eso. Claro, retomando esta idea de expectativas y horizontes, que un poco lo que se abre también en lo público, no necesariamente desde la academia, sino también en otras instancias, como hoy dijiste, museos. Es que claro, esto se entiende así. Cuando yo me formé, había en mi facultad, por lo menos, que como suele suceder para bien o para mal, era como una referencia a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Hoy en día se dice Puan por la calle en la que está, pero bueno. Entonces, que era bueno, como uno de los núcleos de la renovación historiográfica en la década del 80, después de la dictadura. Pero había como nadie te lo decía, algunos lo decían, como un implícito que para mí era terrible, que es como que está el investigador, el productor de conocimiento, el docente universitario, el docente secundario, el docente, es como una jerarquía, y esa jerarquía implica también una mayor valoración de lo que hacen que está arriba. Y para mí es mucho más importante un maestro de escuela primaria y un profesor de escuela secundaria que yo como investigador, pero honestamente lo digo, en términos si querés, de función social. Pero no es solo que en términos económicos puede haber desbalance, porque los investigadores estuvimos muy mal pagos de mucho tiempo, sino que en términos de prestigio, y ahí funcionaba algo que era como muy complicado. Entonces vos te formabas diciéndote, pero si terminás siendo un profesor secundario es porque fracasaste siendo investigador. Vos podés estudiar para ser licenciado en Historia o profesor en Historia. Si sos profesor en Historia, porque no estuviste a la altura de lo que la institución esperaba de vos. Entonces es un implícito de mierda, porque legítimamente puede ser querer ser un profesor de escuela secundaria o una formación superior, no importa, y serlo muy bueno, y está muy bien, y que hace falta gente con mucha formación en esos lugares, no que vayan, ¿no? Entonces, eso cambió bastante. Bueno, eso cambió. Ahora, si alguien se plantea ser profesor con muy buena formación, y está bien. Hay cambios generacionales, ¿no? Claro. Yo estoy como en medio ahí, digamos. Fabio, a mí me gustaría hacerte una pregunta vinculada al campo historiográfico, retomando un poquito lo que vos mencionaste recién, sobre todo, vos hiciste un buen repaso de lo que fue, de alguna manera, la política de la historia del kirchnerismo, su relación con las representaciones del pasado, y para abrir un poquito también con lo que vas a dar en la charla de hoy, me gustaría preguntarte si vos considerás que por parte del gobierno actual, del macrismo, existe lo que se puede decir una política de la historia, si se quiere definida de antemano, o si se va definiendo sobre la marcha, o si las referencias que hay hacia el pasado por parte de funcionarios o de periodistas ligados al gobierno, etcétera, tampoco permitirían hablar de una política de la historia. Sí, como decís, es un poco la idea de la charla que voy a desarrollar después, y que más que charla es un diálogo, porque en realidad quiero compartir mis interrogantes al respecto. Hay claramente una línea que viene desde hace rato, que uno incluso puede ser que le representa a Macri mismo, que es la historia, el pasado, la ideología, son como cosas molestas. Hay algo ahí que perturban, que impiden la unión de todos los argentinos, que impiden que nos podamos poner de acuerdo, y que lo que importa es el futuro. Y para ahí uno de los intelectuales o escritores, la palabra es muy pesada, que mejor han desarrollado esto, mejor en el sentido de con más claridad, es Alejandro Rosichner, por ejemplo, claro, que dice, bueno, el pasado siempre para nada. Es una lectura muy pobre de Nietzsche que hace, ¿no? De las consideraciones intempestivas de Nietzsche. Y que yo creo que Macri la comparte, pero me parece que algo que es muy importante, hay que tener en cuenta que un gobierno, una fuerza política, nunca es solamente su máxima figura, ni con quién se siente cercano ideológicamente, y aparte debe enfrentar problemas que lo llevan a buscar nuevas soluciones. Y ahí es cuando aparece toda otra cuestión, que es, bueno, efectivamente se puede llevar adelante la construcción de una nueva hegemonía sin algún debate o alguna referencia sobre el pasado. Es algo que está abierto para mí, y que uno ve que hay distintos actores
en el gobierno que tiene ideas distintas al respecto, o aliados del gobierno, porque también es eso, para mí el macrismo todavía no existe como una fuerza que ya haya terminado de cristalizar. Se está configurando. Se está configurando, hay tendencias distintas que en este plano, ¿no? El plano cultural por lo menos, en un sentido amplio cultural, ¿no? Sí, sí. Que no terminan de sintetizar, y uno ve que hay distintas cosas. Por ejemplo, un aliado muy fuerte del gobierno, Gerardo Morales, que originalmente ni siquiera de Cambiemos, porque creo que no, originalmente estaba, su apuesta política era por Massa. Después, bueno, con las elecciones, todo eso cambió. Tiene una política, uno ve la política de Jujuy en relación a, por ejemplo, la utilización del éxodo jujeño como relato mítico de origen, y funciona como funciona en cualquier gobierno que hace del uso del pasado la construcción de un relato en el cual se identifica a la comunidad. No solo eso, sino que estuve revisando, bueno, para la charla, el año pasado estuvo Marcos Peña y habló del pueblo jujeño y de la importancia que tuvo eso en su identidad, y yo no sé si Marcos Peña piensa o no piensa eso, y no importa. Lo que sigue es claro que él se da cuenta que ahí tiene que decir eso. Y el año anterior había estado Rogelio Frigerio tocando la guitarra, pero hacen eso. Bueno, hay una referencia a un pasado. Y después hay otra cosa que, bueno, que va explotando, que es Argentina, es como todos los países, ¿no? Pero tiene su particular, es un país muy conflictivo, pero muy conflictivo de un modo particular, que es que cuando hay algún tipo de cercenamiento de derechos o hay un colectivo que siente que ha sido agredido, se moviliza y expone y participa públicamente, y eso sí que es algo que no necesariamente es tan común, ¿no? Y con una serie de hechos que hubo en los últimos meses, desde el tema de la desaparición de Maldonado, la apropiación de tierras en la Patagonia y demás, de la cual uno ve que el gobierno, pero sobre todo los medios de comunicación y ciertos periodistas y intelectuales, escritores afines y medios afines al gobierno, reproducen un discurso histórico sobre Argentina como país de inmigrantes, sobre el indio como alguien ajeno o externo a la comunidad, en el caso en particular de los mapuches, que el argumento es que son chilenos, que se invadieron el territorio argentino con relatos anacrónicos. Entonces ahí uno puede ver. Y por ahí no hay un relato histórico en el sentido de una construcción narrativa tan precisa que va hilando de distintos momentos del pasado, pero en todo caso hay fragmentos de un relato histórico que es muy tradicional de Argentina y está presente, ¿no? Por eso creo que hay como algo ahí que hay como fuerzas distintas operando. O sea, si uno decís cuál es la utopía de Macri, sí, que no haya una historia, finalmente no sirve para nada, ¿no? Es eso. Hay una idea de la utilidad. Claro, porque por ejemplo en el centenario de la independencia, cuando se veían las propagandas oficiales que eran muy pobres, había como una idea, me parece, de quitar el conflicto, ¿no? Sí, de un pasado sin conflicto. Y el pasado sin conflicto... La idea de un pasado sin conflicto, que en realidad apunta a la idea de un futuro sin conflicto. Algo que es muy interesante, voy a tratar de desarrollar una charla mejor, que hay una utopía en el macrismo. Hay una idea de futuro, y me parece que eso es interesante porque, pensándolo en relación con lo que fue la experiencia kirchnerista, yo no estoy tan seguro que el kirchnerismo tiene una idea de futuro para ofrecer a la gente. Tiene una idea de presente y algo del pasado. Yo no estoy tan seguro que tiene una del futuro. Hoy en día. Y también durante ¿cuál era el futuro? ¿Cuál era esa utopía hacia lo que hacía era reivindicar, digamos, ciertas cuestiones de los 70, de la historia nacional, de los caudillos, de cómo era esa línea? Pero ¿y el futuro cuál era? ¿Era el socialismo? No. ¿Era que era la comunidad organizada? Tampoco. ¿Cuál era ese futuro? No estoy seguro. Creo que no lo había. O en todo caso es algo para discutir. En cambio, el macrismo tiene una idea de futuro. Una idea con lo que sí es absurda, es boba, no tiene ninguna densidad, pero te mueve hacia eso. Cómo conjuga los verbos, orientados hacia el futuro. Bueno, hay algo que me parece que ha hecho el gobierno. Efectivamente, cuando decimos el bicentenario de la independencia, no solo eso, uno podría decir, había un montón de dispositivos que el kirchnerismo, y no solo el kirchnerismo, pero con mucha
fuerza el kirchnerismo construyó y quedaron en el Estado Nacional, que podrían haber sido aprovechados simplemente poniéndole otros contenidos más afines ideológicamente desde los del macrismo. Samba, ¿no? Todo el mundo dice, ¿por qué? Bueno, de hecho lo terminaron haciendo, porque se dieron cuenta que, bueno, no desapareció del todo Samba. Lo usaron, pero podrían haber utilizado de un modo más afín a su mirada sobre el pasado, y sin embargo tratan de no hacerlo. O sea, ahí se ve la intencionalidad. Hay toda una serie de recursos, dispositivos del Estado, capacitaciones, o los programas de formación y de capacitación docente a nivel nacional, que tenían determinadas orientaciones. Eran abiertas, eran pluralistas, pero tenían un claro sesgo ideológico, en un sentido general, no partidario. Podrían haber dejado eso y dar otro sesgo, y no les hubiera costado mucho. Y sin embargo, lo que hicieron fue desarmarlo. Entonces, como que van pero de nuevo hay lugares que pueden desarmar, otros que no, también hay algo de ensayo y error. Uno también puede contrastarlo, bueno, como porteño, en el caso de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, para mí son 10 años de macrismo, no son 2. Claro. O sea, y han hecho muchas cosas y siguen haciendo, y uno puede ver el sistema educativo, lo que ha sucedido, la cultura, y uno ve algunas de estas cuestiones. Y hay una continuidad. Hay y no hay. De nuevo, por lo que decía antes, porque Cambiamos no es el PRO. Cuando Claro. ya mencioné Gerardo Morales, excede el PRO. Cuando tiene que negociar, también excede. Incluso el propio PRO fuera de la ciudad de Buenos Aires no es exactamente igual. Porque bueno, si efectivamente el proyecto es gobernar la sociedad argentina y construir una nueva hegemonía, no alcanza con eliminar la idea del pasado del conflicto, porque van a estallar conflictos que te van a obligar a tomar partido. Estás de un lado o del otro. A ver, hoy salió, si probablemente lo hayan visto en las redes sociales, la etapa de Ara Villiqui, que me parece que es virtual. Hay una etapa por el 12 de octubre que es increíble, que es Colón, que tiene un banderín de Colón, y del otro lado un indio estereotipado con un banderín de pueblos originarios, como que están intercambiando el banderín ante el partido, ¿no? Esa es la idea de que, bueno, es un desastre, ¿no? Tanto, bueno, hay algo de eso en la sociedad también, en determinados sectores, ¿no? O sea, uno también tiene que ver con qué dinámicas interactúa. No, o podría preguntarse antes, ¿existía el macrismo antes del macrismo? Antes que el macrismo sea gobierno, ¿existía el macrismo como tendencia cultural, política, social? Claramente existía. No es que todo lo que pasa ahora es que la gente que pensaba de un modo piensa de otro modo, aunque uno puede ir viendo corrimientos, matices. Simplemente se habilita un espacio que permite y que se articula, pero en ese espacio conviven quienes quieren que desaparezca toda mirada hacia el pasado y quienes tienen una mirada muy clara sobre el pasado. En ambos casos, mi impresión es que lo que quieren es terminar con algo que caracteriza la historia argentina, que es el igualitarismo. O sea, puede ser de un modo, puede ser, usar términos que ya son perimidos, pero se va a entender, de un modo posmoderno o de un modo moderno, pero hay que acabar con el igualitarismo. Y ahí hay algo de ¿y con qué se reemplaza? Con esta idea de futuro. ¿Cuál es la idea de futuro? Es meritocrática. Claro. Que cada uno va a acceder a lo que le corresponde según sus méritos. Y eso es la idea de cambiar el eje igualitario que tensiona la vida política y social argentina desde la Revolución de Mayo al menos. Entonces ahí hay algo que... Pero no está terminado de configurar el macrismo esto. Claro. Uno puede decir como un eslogan, vamos a aprovechar lo que voy a decir como un eslogan. Con Durán Barba no alcanza. Para gobernar no alcanza. Y para ganar elecciones alcanza en un momento muy particular, con una serie de circunstancias, pero para gobernar y sobre todo para construir una hegemonía no alcanza. Entonces ahí la posverdad, bueno, tiene un punto que requiere de otros elementos, de otras prácticas. Y bueno, estos meses sobre el rol de la escuela, el rol de los científicos, de los pueblos originarios, uno puede ver ahí cómo afloran todas estas cuestiones, y muchas veces afloran desde sectores de la sociedad más que desde el gobierno. Tal vez decir esto es un poco bestial, voy a decir, pero hay momentos en el que hasta ahí que hay algunos sectores del gobierno que están más a la izquierda que ciertos sectores de la sociedad. Eso para mí me preocupa más eso que el gobierno,
porque también el gobierno reacciona en función de las expectativas, sobre todo si se maneja con focus groups y demás. Entonces, si a vos te dicen que tenés que irte más hacia la derecha, te vas más hacia la derecha. No sé, igual no sé cómo va a terminar todo esto. No podría decir una sola palabra mal, pero bueno, lamentablemente. Pero no sé cómo. No, por supuesto, no sé cómo, nadie sabe. No van a alcanzar la jaula de meditación no van a en los parques. No van a alcanzar la jaula de meditación en los parques, ni los subtes metrocleta, ni nada. Está bien, pero nosotros lo haremos eso, pero bueno, hay gente que le parece que está bien. Claro. Por eso digo, no es que es algo. Quizás la grieta esté ahí, la grieta es que haya un sector de la sociedad que tenga la construcción de cierta forma de comprensión de lo que es formar parte de una comunidad, y otro sector que tenga otra idea sobre eso. Uno puede decir es izquierda, derecha, lo es, pero también quienes tienen otra forma, por ahí son más abiertos en ciertos valores, pero ahí está como muy mezclado, ¿no? Abierto todo esto. Y también algo que para mí es muy importante, todo esto te obliga a pensar qué es de aquello que nos parece que debe ser combatido, de lo cual nosotros también participamos, o sea, cuáles son todas esas cosas que uno atribuye, porque bueno, siempre el mal es el otro, pero que en realidad por ahí nosotros también tenemos prácticas, tenemos valores y que forman parte de eso, ¿no? Algo que tiene muy en el espacio público, toda la movilización de Ni Una Menos. No funciona izquierda, derecha, progresista, no progresista, nacional, popular, liberal, no, ese eje no funciona ahí. Uno va a encontrar, porque es un problema que tampoco que atraviesa a todos los sectores, de todas las ideologías. Entonces, ahí hay algo que obliga a que quienes forman parte de tradiciones de izquierda, nacional, popular, progresista, todo eso, y bueno, tengan que repensar y en algún punto pensar profundamente en sus. En todo caso, no sé si a mí las autocríticas me parecen medias tontas, pero como así, como una petición de principio, pero no era una reflexión sobre qué es aquello, o vamos a poner otro modo, qué es aquello de lo que transformó a la sociedad argentina en los 90 del neoliberalismo que habita en nosotros. Yo creo que eso es mucho más fuerte y con la crisis del 2001 quedó ocultado, y con la reconstrucción del Estado Nacional, el mercado interno, ahora cuando eso empieza a entrar en crisis, vuelve a aparecer ahí. Quienes crecieron en la experiencia neoliberal pueden ser de izquierda, pueden ser populistas, pueden ser progresistas, pero tienen mucho de neoliberal. Tenemos, yo no estoy afuera. Eso, pero bueno, me parece que ahí por ese lado hay que unir las cosas que seguro. Sí, también en relación a lo que decías de los horizontes, las expectativas y la idea futuro también, creo que es como un desafío también esa idea. Yo creo que si no se logra ofrecer un futuro, bueno, el eslogan de cambiemos es ese, cambiamos el cambio, es el futuro. Uno puede decir, pero ¿qué cambio es? ¿Cambio para qué? ¿Cuál es el contenido? Pero la idea del futuro, no importa el contenido concreto del futuro. O sea, se quedaron con la idea del futuro. Porque nosotros estamos diciendo si es tan importante o no el pasado, obviamente sí que es importante el pasado, pero se quedaron con el futuro. Claro. Y habrá que disfrutárselo, esa es la pregunta. Digo, hay que pensarlo al futuro, desde el pasado, por supuesto, que uno lo que. Sí, yo creo que sí, porque pongámonos en un término más amplio. Comienzo del siglo XXI, en América Latina, experiencia de gobierno de izquierdas, populistas, no progresistas, todo eso que uno nunca termina sabe cómo terminar definiendo, ¿no? Pero ¿cuáles de todos esos promovieron una reflexión sobre un orden futuro, un horizonte futuro distinto del presente? Que vaya más allá de la redistribución de la riqueza. Que no es poco, no es muchísimo. Ya vemos que cualquier intento en ese sentido, vemos todo lo que provoca de reacción, ¿no? No digo que sea poco. Y entonces, cuando yo decía del kirchnerismo, yo creo que no ofrecía un futuro, ¿no? Puede ser la experiencia de Bolivia,
pero que no está tampoco tan clara, o los que se animaban a decir un futuro socialista en Venezuela, y bueno, en este momento no pareciera que sean como un modelo que pueda ser tomado. Y los demás, el Frente Amplio Uruguayo, el socialismo chileno, ¿no? En la experiencia de Correa en Ecuador, ¿cuál era el futuro? Había en todo caso mucho de presente de estamos mejor que antes, ¿sí? Y está muy bien y creo que bueno, es parte de lo que logramos construir. Pero si no tiras hacia el futuro, es un problema, o por lo menos no es un problema, no lo es, pero creo que hay algo ahí. Y es interesante cómo la derecha, para poder usar un nombre bien clásico, porque la derecha logró apropiarse del futuro. Que no es solo que una mayor inteligencia o capacidad, también tiene que haber cambios socioculturales en las cuales se montan esto. Si durante el siglo XIX, parte del siglo XX, casi todo el siglo XX, lo que era considerado progresista era lo que miraba hacia el futuro del cambio, y la derecha era conservadora y quería conservar, hoy en día muchos de los valores progresistas apuntan a conservar, a sostener lo que ya había, no a ir hacia algo nuevo. Claro. Desde, vamos a poner cosas culturales, desde ciertas cosas de comida saludable contra la comida chatarra, hasta los movimientos lentos contra los movimientos, no importa, digo, es eso, y también conservar valores, conservar instituciones. Y los que vienen digamos, como empujados por la historia, decir hay que transformar, es la derecha. ¿Y qué hay para ofrecer contra eso? Y si los que te dicen que el movimiento va para ahí, vamos para ahí, y vos decís, bueno, no, conservemos lo que hay, yo creo que perdiste. Pase lo que pase, perdiste en el sentido de la disputa ideológica, la disputa cultural, la perdiste. O no, o asumir, miren, el mundo es así, hacemos lo que podemos. Si logramos una redistribución más o menos buena del ingreso, quedemos los conformes. No sé, es eso. Si logramos que la gente viva mejor, consuma más. ¿Cuál es la utopía kirchnerista? Que aumentar en la base del consumo de bienes durables. Bueno, no son durables los bienes. ¿Y después qué? ¿Qué viene después? Bueno, más. Entonces ya tenés, compraste el auto, le puedes comprar la casa. Entonces puedes comprar electrodomésticos. Pero como forma de relaciones sociales, ¿cuál es? El tema de la comunidad, como bien. Sí, ¿qué relaciones sociales? ¿Ofrecían nuevas relaciones sociales? No. Tampoco tendría por qué haberlo hecho, no lo estoy diciendo como algo, no me gusta en lugar de por qué no hicieron algo que. Pero ahí hay un problema si vos lo que querés es organizar una fuerza política que perdure en el tiempo y que logre disputar al que te dice el futuro es nuestro. Si vos querés disputar al que te dice que el futuro es por donde lo manejamos. Y bueno, hay que pensar el futuro. Bueno, pensando en el futuro, pero mucho más cercano y ligado a tus proyectos personales y colectivos, ¿qué nos podés contar que estás investigando, qué estás haciendo ahora? Bueno, algo tiene que ver con esto, por eso estoy. Bueno, trabajo en realidad en dos líneas de investigación, una que es dentro de un equipo iberoamericano de historia conceptual, que venimos trabajando hace rato, que hicimos 2 diccionarios de conceptos, Iberconceptos se llaman, que es un trabajo que fue muy bueno, con investigadores de casi todos los países de América Latina y de España y Portugal. Y ahí trabajé distintos conceptos, como nación, liberal, revolución, historia, del siglo XIX y XVIII. Y ahora estamos trabajando, no tanto en términos de conceptos, sino de problemas, estamos trabajando en un equipo el problema de la temporalidad. Sobre todo entre los siglos XVIII y XIX, los cambios en la concepción de la temporalidad en el proceso revolucionario. Por eso mi enfrentamiento de estas cuestiones en el sentido de en qué momento cambia la forma de pensar la relación entre pasado, presente y futuro. Entre fines del XVIII y comienzo del XIX hubo un cambio, y entre fines del siglo XX y comienzo del XXI hay otro cambio en ese sentido, en el cual el presente tiende a ser más importante que el pasado y que el futuro. Por eso no es un problema de tal o cual fuerza política, sino que hay digamos, tendencias en la economía, en la sociedad, en la cultura que empujan en esa dirección. Eso es una investigación. Y otra que me divierte mucho, sí, me divierte, porque que es sobre prensa en Buenos Aires en la década de 1850. Me divierte en el sentido de que
Claro, no solo ver qué decían los diarios, sino pensar la prensa, cómo funcionaba. Y hoy en día que hay tanta discusión pública sobre la prensa. No había Twitter en ese momento. No había Twitter, pero había control del gobierno sobre los medios, de forma legal o paralegal, aprietes, persecuciones, una gran discusión pública por otro lado, algo como, en un sentido parecido, que había como ciertos límites que no se podían transgredir, pero por otro lado era una prensa fenomenal en cuanto a lo que sería y el nivel de discusiones, ¿no? Claro. Y de chismes y bueno, entonces tiene algo que me trae del pasado al presente. Es un problema también porque una vez se puede estar como muy imbuido por las cosas que pasan y pensar o que queda muy afectado por la investigación. Voy a hacer una línea de investigación que estoy trabajando hace unos cuantos años. ¿Puedo decir que hay algo de prensa facciosa hoy en día también? Sí, hay un problema con la prensa facciosa. Cuando toda la prensa, y es un problema en general, yo creo que se va a hacer un problema del macrismo, si lo hace. Una cosa es la hegemonía, otra cosa es controlar todo, no es lo mismo. Si vos controlas todo, a mi gusto termina mal, porque hay algo donde no termina después, digamos, sos el responsable de todo después. Hay algo ahí que no termina funcionando. Es ese control tan evidente de los medios, en el sentido de una unificación de determinadas líneas, ¿no? Funciona, porque evidentemente funciona, pero funciona un tiempo, no sé, ese tiempo puede ser 1, 2, 4, 5, no sé. Pero puede tener un límite. Pero tiene un límite, porque hay otras dinámicas de la sociedad, y aparte hoy en día, digamos, okay, vos podés controlar Twitter, podés controlar Facebook, podés controlar Instagram, o sea, cuando controles eso, hay algo en la propia dinámica de los medios que va por fuera, digamos, del control de lo que es la prensa, la escrita, la tele, la radio, que siguen siendo muy importantes. En todo caso, quizás las dificultades para esto que decía del macrismo, definirlo, pensarlo, tiene que ver con que hay una coexistencia de distintos modos de hacer política, que a veces en los diarios están los que hacen política clásica como Monzoy, los que hacen como Marcos Peck, bueno, algo de eso hay, pero excede las individualidades, ¿no? Hay algo ahí y hay una coexistencia, y como coexisten, no tengo idea qué va a pasar. Siempre uno puede verlo, funciona. Funciona muy bien, lamentablemente. Bueno, Fabio, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos tus apreciaciones, tu trabajo. Nos quedamos, la verdad, que con muchas ganas de escuchar lo que vas a decir esta tarde, así que bueno, cerramos esta charla y nos vemos un ratito. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.